vamos a por una ley que es absolutamente fundamental en las oposiciones del ámbito social. Hablamos, claro, de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas. Entenderla bien no es una opción, es un requisito indispensable para la plaza. Vale, para estudiar esta ley de forma inteligente de cara al examen, vamos a seguir un plan muy claro. Lo primero es entender el mapa general, su estructura. Después nos metemos de lleno en el objeto y los conceptos clave, que son los cimientos. A partir de ahí vemos los dos grandes pilares, la prevención y la atención. Y para rematar algo súper práctico y que preguntan mucho, los tipos de centros especializados que existen. Venga, pues empezamos por el principio, por los cimientos. Antes de ponerse a memorizar artículos como si no hubiera un mañana, es clave, de verdad, entender el esqueleto de la ley. Si no conoces la estructura, es como intentar orientarse en una ciudad sin un mapa. Teniendo claro el esquema, todo lo demás encaja. A ver, la ley se organiza en 6 títulos, 6 grandes bloques. El título 1 es el de las disposiciones generales. Aquí están las definiciones, el ABC. Los títulos segundo y tercero son el corazón de la ley, la parte sociosanitaria, prevención y atención. El cuarto se centra en las medidas de control. El quinto nos habla de la organización y las competencias, de quién hace qué. Y por último, el título sexto, que ojo, es carne de pregunta tipo test. Aquí está todo el régimen sancionador. Este esquema hay que tenerlo grabado a fuego. Entramos ahora en el título 1, el de las disposiciones generales. Mirad, estos primeros artículos son la base, el diccionario de la ley. Si no dominamos estos conceptos a la perfección, nos vamos a perder más adelante. Así que máxima concentración aquí, porque todo lo que viene después depende de que esto quede clarísimo. Y empezamos con una cosa que es importantísima, un detalle que puede ser la pregunta que marque la diferencia en el examen. Ojo, desde 2021 el nombre oficial de la ley cambió. Ahora es Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Adicciones. ¿Y por qué? Porque ahora el enfoque es más amplio. Ya no hablamos solo de drogas, sino también de adicciones sin sustancia, como la ludopatía. Este es un detalle que hay que controlar sí o sí. Vamos con el artículo 1. ¿Para qué sirve esta ley? ¿Cuál es su objeto? Pues se basa en 4 pilares, 4 ejes fundamentales. Primero, prevenir las adicciones. Segundo, dar atención a las personas que ya tienen el problema. Tercero, ayudarlas en su incorporación social. Y cuarto, un eje que lo cruza todo, la formación de profesionales y la investigación. Fijaos que no es solo una ley para curar, sino que tiene una parte muy potente de anticiparse al problema y de seguir aprendiendo. Bien, artículo 3. Aquí nos define qué entiende la ley por drogas. Y mucho cuidado, porque la definición es súper amplia. No penséis solo en sustancias ilegales. La ley mete en el mismo saco, y lo dice explícitamente, el tabaco, el alcohol y hasta ciertas sustancias industriales. Este enfoque tan integral es clave para entender hasta dónde llega la ley. Y por supuesto, esto cae en los exámenes. Y llegamos a un artículo que es oro puro para el examen, el artículo 5. Aquí están las definiciones clave, el vocabulario técnico de toda la ley. Es que hay que sabérselas de memoria, porque cada concepto que vamos a ver ahora puede ser, literalmente, una pregunta directa del examen. Así que, atentos. Empezamos con prevención. ¿Qué es prevenir para esta ley? Pues no es solo evitar que la gente empiece a consumir, que también. El concepto es mucho más amplio. Se trata de todas las medidas que buscan reducir o eliminar las consecuencias malas asociadas al consumo. Es un enfoque, digamos, muy práctico, de salud pública. Siguiente concepto. Atención. La ley lo ve como un paraguas que cubre tanto lo sanitario como lo social. Y dentro de este paraguas hay 3 patas, y esto es pregunta de examen segura. Asistencia, rehabilitación e incorporación social. Hay que saber qué es cada una, y no confundirlas es crucial. Y por último, la definición de adicción. Las 2 palabras que hay que subrayar aquí son proceso crónico y recidivante. ¿Y esto qué significa? Pues es muy importante. Significa que la ley entiende que las recaídas son parte del proceso, no un fracaso. Y por eso la intervención tiene que ser a largo plazo y atacar todas las áreas de la persona, la física, la psicológica y la social. Bueno, ya que tenemos claros los conceptos básicos, los cimientos, vamos a construir sobre ellos. Entramos en el título 2 de la prevención. Ahora vamos a ver cómo la ley pone en marcha todas esas medidas para adelantarse al problema, para ser proactiva. El artículo 6 es la pieza clave de este título, su columna vertebral. Lo que nos dice es que la Administración tiene la obligación de mover ficha, de hacer políticas activas. No es que pueda hacerlo, es que debe. Y lo más interesante es que habla de políticas sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la prevención no es solo cosa de sanidad o de servicios sociales, sino que es una tarea de todos, educación, empleo, juventud, de todos.
Y aquí es donde el artículo 6 se pone práctico y nos da la lista de deberes, las líneas de actuación. Habla de cosas como facilitar que los grupos más vulnerables accedan a los recursos, hacer campañas de información y educación, ayudar con la formación profesional, apoyar a las asociaciones o incluso intentar cambiar las actitudes de la sociedad. Si os fijáis, cada uno de estos puntos es básicamente una descripción del trabajo que se hace desde el trabajo social y la educación social. Muy bien, dejamos atrás la prevención y pasamos al título 3, de la atención. Si el título 2 era sobre cómo anticiparse, este es sobre cómo actuar cuando el problema ya está ahí. Es la fase de la respuesta, del tratamiento. Pero ojo, siempre con esa idea de un enfoque integral, buscando la recuperación total de la persona. Y el artículo 13 establece un principio que es la base de todo, el de igualdad y no discriminación. ¿Qué significa? Que las personas con adicciones tienen exactamente el mismo derecho a recibir atención sanitaria y social que cualquier otra persona con cualquier otra enfermedad. Esto es fundamental, porque legalmente se está diciendo una adicción es un problema de salud. Punto. Y ahora llegamos a un artículo que hay que estudiar con lupa. El 19.2. Aquí se enumeran los programas de incorporación social. Esto va mucho más allá del tratamiento médico. Hablamos de dar información, de trabajar con las familias, de ayudar con la educación y el empleo, e incluso de colaborar con los juzgados. Y lo digo otra vez porque es que esto es pregunta de examen sí o sí. El artículo 19.2 es el corazón de la labor de profesionales del trabajo social y la educación social. Aquí es donde se ve, negro sobre blanco, el trabajo que hay que hacer. Cada uno de esos programas es una tarea directa. Entender bien este artículo no es solo para probar, es para entender la profesión. Vale, y para ir terminando vamos a una parte muy concreta, muy de memorizar, pero que cae muchísimo en los exámenes, la red de recursos. Vamos a ver el artículo 17 que nos hace un mapa de todos los centros especializados que existen para dar esa atención. Pero antes de ver la lista, hay un detalle legal que es importantísimo y que a veces se pasa por alto. El artículo 17 nos dice que todos estos centros, sin excepción, se consideran centros o servicios sanitarios. Y esto tiene muchas consecuencias. Para abrirlos necesitan autorización sanitaria, pasan inspecciones sanitarias, el personal tiene que cumplir ciertos requisitos. Es uno de esos detalles que te pueden poner en una pregunta para pillar. Y aquí la tenemos, la famosa lista de los 7 tipos de centros. Hay que saberse los nombres, pero sobre todo entender para qué sirve cada uno. Tenemos por un lado los residenciales, como las comunidades terapéuticas o los centros de desintoxicación. Luego los ambulatorios, donde la persona no se queda a dormir, como los centros de tratamiento o los centros de encuentro y acogida. Y para completar la red, pues tenemos las viviendas de supervisión, los centros de día y las unidades de desintoxicación en hospitales. Esta clasificación es un clásico, hay que dominarla. Y para terminar, os dejo con una pregunta para pensar, para conectar toda esta teoría con el mundo real. Como futuros profesionales, ¿cuál creéis que es el mayor reto que tenemos hoy en día para que esos programas de incorporación social del artículo 19 funcionen de verdad? Darle una vuelta a esto ayuda a que la ley no sea solo algo que memorizar, sino algo que se entiende. Mucho ánimo y a por ello.